Hola familia de Tectón. Como muchos sabrán, mañana comienza el Sínodo de la Sinodalidad y queremos traer aquí 7 curiosidades sobre esta asamblea que quizá no conozcas. Estos puntos los obtenemos a partir de una entrevista a José Antonio Ureta, que acaba de escribir junto a Julio Loredo Dizcue un libro titulado El proceso sinodal, una caja de Pandora. Pues vamos allá con estos 7 puntos. Número 1. Un sínodo rompedor. Hasta ahora el Sínodo de los Obispos era un órgano consultivo en el que se reflexionaba sobre un aspecto de la vida de la Iglesia y en el que participaban principalmente los obispos. El Papa Francisco, por medio de la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, alteró el Sínodo de los Obispos para involucrar a todos los fieles. Este sínodo está articulado en 3 etapas: una fase de consulta al pueblo de Dios, una fase de celebración, o sea, la reunión de los padres sinodales en asamblea, y una fase de implementación en la que las conclusiones de la asamblea aprobadas por el Papa deben ser acogidas por toda la Iglesia. La Comisión Teológica Internacional habla de un nuevo modus vivendi et operandi de la Iglesia, en el cual se tomen decisiones basándose en la voz viva del pueblo de Dios para acoger lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia de hoy. El Papa Francisco explica la premisa de la sinodalidad por el sentido sobrenatural de la fe. Todo el pueblo de Dios no puede equivocarse, ya que es infalible, incredendo, y que además tiene olfato para encontrar los caminos que el Señor abre a su Iglesia, es decir, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Número 2. Quieren cambiar la estructura de la Iglesia en el Sínodo de la Sinodalidad. Según el documento de trabajo del Sínodo, habría que cambiar las estructuras de la Iglesia en 3 planos: en un estilo ordinario de vivir y de actuar, en el plano de las estructuras y de los procesos eclesiales, y en el plano de los procesos y eventos sinodales. Esa reforma sería necesaria porque en la estructura jerárquica actual hacen falta procesos comunitarios de escucha y de discernimiento que reconozcan la corresponsabilidad de todos los bautizados. En el futuro, las conferencias episcopales deberían incluir en sus reuniones representantes del clero y del laicado, y los consejos diocesanos y parroquiales deberían tener un rol deliberativo y no apenas consultivo. Como justificación, la Comisión Teológica Internacional afirma que es necesario distinguir entre la elaboración de una decisión, que debería ser comunitaria, y la toma de decisión, que correspondería a la autoridad. Pero según el cardenal Coco Palmerio, ni siquiera el Papa debería decidir algo contra la opinión mayoritaria hasta que no se alcance un consenso. Número 3. El Sínodo de la Sinodalidad pretende crear una Iglesia democrática. Sería crear una nueva secta protestante que dejaría de ser la Iglesia de Cristo, cuya estructura visible es jerárquica y se basa en el sacramento del orden sagrado, el cual confiere a los que lo reciben no solo el poder de santificar a través de la administración de los sacramentos, sino también un poder jurisdiccional de enseñar y de gobernar. Sobre todo los obispos, como pastores, poseen sobre su rebaño un poder ordinario, propio e inmediato, incluido el poder legislativo, que deben ejercer de manera personal y exclusiva sin que se les sea permitido legislar junto con otras personas, organismos o asambleas diocesanas. Número 4. El Sínodo busca la inclusión radical. El Instrumentum Laboris del próximo Sínodo convida a una inclusión radical de los que hoy se encuentran marginalizados, y cita en particular los divorciados vueltos a casar por lo civil, los polígamos y los que se definen por la etiqueta LGBTQ. La idea de fondo es que la exclusión hace sufrir, y como Dios es amor, solo puede querer que todos sean incluidos, todos, como insistió Francisco en Lisboa. Según el cardenal McElroy,
Esa inclusión radical debe abrir el acceso a la Sagrada Comunión no solo a los divorciados vueltos a casar, como ya fue autorizado en el capítulo 8 de Amoris Laetitia, sino también a las personas homosexuales, porque la Iglesia no puede discriminar entre aquellos que viven castamente y los que están unidos civilmente y practican regularmente actos sexuales contra la naturaleza. Para el obispo de San Diego, hacer esa distinción introduciría una división en la comunidad homosexual, lo que aparentemente sería el mal supremo. Una tal inclusión radical, sin necesidad de arrepentimiento y propósito de enmienda en relación a una situación objetiva y permanente de pecado, tornaría superfluo el sacramento de la reconciliación y equivaldría a negar la omnipotencia de la gracia divina para redimir al pecador y santificarlo. Sería como decirle al pecador que para él no hay remedio. Lo más grave sería autorizar ceremonias de bendición de uniones extramatrimoniales, aunque no fueran similares a una ceremonia de casamiento, porque correspondería a decir bien del pecado y atraer la ira de Dios, que no es relativista y dice en la profecía de Sofonías 1:12 que castigará a los hombres que se sientan en sus heces y dicen: el Señor no hace nada, ni bien ni mal. Número 5. La mayor perplejidad que provoca el sínodo de la sinodalidad. La mayor perplejidad acaba de ser expuesta por Monseñor Strickland, obispo de Tyler, Texas, en una carta publicada a su rebaño. Consiste en el riesgo de que pasemos a ser considerados cismáticos los que nos oponemos a que sean puestas en jaque verdades básicas de nuestra fe, como son que la Iglesia Católica es la única verdadera, que es un sacrilegio recibir indignamente la Eucaristía, que toda actividad sexual fuera del casamiento es un pecado grave, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que rechazar la identidad biológica implica negar que fuimos criados a imagen y semejanza de Dios, y que es falso y peligroso decir o insinuar que todos se salvan independientemente de la vida que llevaron. En realidad, añadió Monseñor Strickland, aquellos que proponen cambios a lo que no se puede cambiar buscan apoderarse de la Iglesia de Cristo y, de hecho, son los verdaderos cismáticos. Número 6. ¿Cómo puedo informarme en profundidad de lo que está sucediendo en el sínodo de la sinodalidad? Una forma de enterarte de todas las novedades que trae este sínodo es acudir al libro escrito por José Antonio Ureta y Julio Loredo, titulado El proceso sinodal, una caja de Pandora. Este libro además está prologado por el cardenal Raymond Leo Burke, lo cual nos da mucha seguridad. Este libro es objetivo a la hora de llevar a cabo su finalidad y todo lo que afirma lo hace apoyado en los textos que sobre el sínodo se han escrito, textos oficiales y sobre declaraciones de los participantes y promotores del sínodo. De esta forma, el contenido que aparece en el libro es inapelable y constituye un perfecto retrato de lo que va a significar o lo que podría significar este sínodo de la sinodalidad. El libro pueden comprarlo en papel en Amazon o también pueden buscarlo en Google y lo pueden encontrar con bastante facilidad. Número 7. ¿Cuál debe ser la actitud del católico fiel en estos momentos? La actitud del católico debe ser primero de un estudio de la fe católica. Debemos estudiar en profundidad nuestra fe. Esto nos ayudará muchísimo en caso de que alguien nos explique una doctrina contraria al magisterio de la Iglesia. Enseguida lo detectaremos y podremos rechazarla. Mientras no nos formemos, estamos en peligro de ser engañados. Pero no es suficiente conformarse, también es necesario orar, ayunar y hacer penitencia por el sínodo, para que sea realmente un sínodo católico y la estructura jerárquica de la Iglesia no se vea truncada, porque en última instancia esto podría llevarnos a una Iglesia democrática donde la mayoría decidiría lo que debemos hacer y creer.
Y hasta aquí este vídeo con 7 cosas sobre el camino sinodal. Te ruego que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita. Y recuerda que si quieres hacerte patrocinador de Tecton, en la descripción tienes el enlace. Muchas gracias y que Dios te bendiga.